Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Los 40. Los 40. Los 40. Ser Conscientes presentado por Dr. Mario Salazar, Medicina y Cirugía Estética, Bariatría, Fisioterapia y Spa. Contáctanos 2227 3992 51. Bienvenidas y bienvenidos a Ser Consciente en este día en el cual, pues ya sabe que siempre nos dedicamos un tiempo, un espacio a pensar en cosas que regularmente no pensamos o que no le damos el tiempo o que muchas veces no le damos la importancia. Y hoy vamos a tener un gran tema con una invitada que es de casa, que queremos muchísimo aquí en los 40 y pues a toda la gente que ya nos sintoniza a través de los 4098.7, pues sean bienvenidos. También a quienes están en plataformas digitales de la misma manera y quienes nos ven los sábados en SICOM en el 16.2, bueno, pues aquí estamos listísimas, puestísimas. Y resulta que el tema de hoy tiene que ver mucho con cosas que a simple vista no nos damos cuenta, ¿no? Y muchas veces te dicen, oye, fíjate que hay ciertas acciones o ciertos comportamientos o ciertas repeticiones que puedes tener en tu vida que vienen de tus abuelitas, tus abuelitos, tus bisabuelitos, tu ¿no? Y así se van para atrás. Y entonces como que de repente no nos macha porque a lo mejor esas personas ni las conocimos o sabemos muy poco, ¿no? Pero resulta que por ahí hay que rascarle un poquito. Cuando muchas veces nos repiten ciertas acciones en la vida es porque hay algo detrás. ¿Y quién mejor para explicar esto que Charly Mega, que ya está con nosotros? Ya tenía un ratito que no estaba conmigo y entonces ya era momento. Era momento de estar juntas. Ya nos tocaba otra vez, Sí. Bella. Ya por fin juntas de nuevo. Ahí está. En este mes se nos hizo, ya después de 1000 lunas llenas, de mercurios, de Jesus, eclipses, de todo. de todo, Aquí ya estamos. pasó, ¿no? Entonces, Sí. abril ya se va sintiendo mejorcito. Ahí va. Ahí Ahí vamos. va. Ahí va. Estamos arrancando. Oye, está despegando lento. Yo les decía el otro día, es que el año para mí está empezando en abril. ¿Por qué? No lo sé, pero Sí, de hecho, ¿no? ¿sabes qué? Que sí tiene una explicación. El año astrológico realmente inicia el 20 de marzo con la entrada del equinoccio, la entrada de la primavera, y es el primer signo que es Aries. Es el primero del zodiaco. Ah, claro, sí, sí, por supuesto. Alguien ya me había mencionado eso. No, es que es como normal, ¿no? O sea, que sientas que en abril para ti está iniciando porque tenía relación justo con esto. Exactamente, entonces astrológicamente iniciamos realmente el año el 20 de marzo y iniciamos con un elemento que es fuego y Aries que tiene prisa. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita sí hay energía intensa, aparte pues se nos cruzaron Sí, uno que otro eclipse, esta luna llena llegó a equilibrar mucho, la que fue el día de ayer, 13 de abril, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya estamos iniciando. Ahorita sí, ya se siente un poco la energía, ya salimos del aletargado del invierno, ya es momento de florecer. A veces como ya estamos tan acostumbrados a lo rápido, pues se nos hizo un chirris complicado, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy, además de los eclipses, porque con ella se puede hablar de todo. Entonces, después vamos a hablar de lunas rosas, de eclipses y demás, pero en esta ocasión, Char, ¿qué pasa cuando tenemos pactos con ciertas personas de nuestra familia, de nuestro árbol genealógico, vamos a ponerlo así? Y entonces te dicen, ay, lealtad, ¿lealtad de qué, no? Por ejemplo, es que pues me cuesta mucho trabajo la cuestión del dinero, ¿no? Pues resulta que si le rascas, no, pues tienes una lealtad con la tatarabuela que vivió en carencia, ¿no? Y entonces te preguntas, ¿pero por qué si no es algo que yo quiera de manera consciente? Exactamente, porque no es de manera consciente. ¿Qué es lo que pasa? Así como nuestros padres a través del ADN nos mandan esta información, ¿no? Esta
carga genética y por eso tienes los ojos de papá o del abuelo, la nariz, la risa, la actitud, seños, expresiones, ¿vale? Eso es parte genética. Pero ¿qué pasa con la parte energética? ¿Qué pasa con esa energía? Que es lo que no vemos, que también se manda, ¿no? Porque no nada más son rasgos físicos, sino justamente todas esas creencias, todas esas lealtades que hacemos con nuestro clan, con nuestro linaje, pues ¿qué pasa? Que nosotros traemos esa información grabada, pero grabada en el subconsciente, grabada en el ADN. Entonces es algo que conscientemente no nos damos cuenta. Sin embargo, hace ratito, cuando estabas empezando, lo dijiste muy bien, dijiste una palabra que es comportamientos. El comportamiento es el condicionamiento que tiene esa creencia. Para explicarlo un poquito más, el comportamiento es algo que tenemos de nivel inconsciente, no nos damos cuenta de nuestro comportamiento hasta que lo hacemos consciente. Durante mucho tiempo tú puedes reaccionar súper agresivo, ¿no?, a algo que no te gusta, pero ni siquiera te habías dado cuenta porque tú tienes ese condicionamiento. Hasta que de repente alguien o algo te dice, oye, eso no está bien, puedes reaccionar de otra manera. ¿Por qué siempre reaccionas de esta manera? Bueno, esta parte inconsciente, ¿no?, es una parte de nuestra mente y está ligada con esta información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas lealtades familiares, pues más que lealtades familiares, lo que tenemos es esos aprendizajes más bien esas lecciones no aprendidas, ¿ok? Que como no resolví esa información, no evolucioné, no lo trascendí, entonces ahí te va esta carga, porque a mí ya no me dio tiempo de hacerlo, ¿no? A mí ya no me dio tiempo de hacerlo, entonces te toca a ti. ¿Cómo es que se va? Es que te diría cómo es que se elige, pero no porque no se hace de manera consciente. Pero ponle, ¿no? Me voy un poquito a décadas anteriores y donde las familias era de que tenían 8 o 10 hijos, ¿no? Y de toda esa multitud, porque hoy la verdad es que sí es una multitud. Muchísimo. Todos con cosas distintas, ¿no? Sí. Y a lo mejor hay quienes se les nota más como este tema de estar repitiendo el patrón de, ya ni siquiera los papás, ¿no? De los abuelitos, de los bisabuelitos, en fin. Entonces, ¿por qué a ciertas personas sí y a otras, pues a lo mejor no tanto? No sé si todos sí tengamos ese tipo de lealtades, a lo mejor sí, pero no en la misma proporción, ¿no? Hay a quien dices, qué bárbaro, repite, o sea, está haciendo lo mismo que aquella persona. Mira, yo creo que todo tiene que ver con la evolución del alma que tengas. O sea, qué tanto en la vida has pasado estas lecciones, qué tanto lo has trascendido. Porque si ya estás viendo la lección y sigues repitiendo lo mismo y sigues haciendo lo mismo y ya te estás dando cuenta que estás repitiendo el mismo patrón y no cambias, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que se te van acumulando las lecciones. ¿Qué pasa con otras personas, con otras almas que son más trabajadas, estas llamadas como almas antiguas, almas viejas, ¿no? Lo que pasa es que ya tienen más experiencia, ¿vale? Ya tienen más experiencia y muchas de ellas ya liberaron algunos de estos patrones. Entonces ya no lo tienen que repetir en esta vida. Simplemente es decir, yo ya lo pasé, ¿no? Ya lo entendí, entonces ya no lo tengo que repetir. Pero todo en este grupo de almas, de las que venimos en familia, pues hay quien hace su chamba y quien no, como lo vemos normal, ¿no? Hay quien de tu familia le va muy bien y hay quien no tanto, ¿no? Hay quien se mantiene en relaciones cuando sabe que ya no, ¿no? Y sigue en esa relación y hay quien dice, no, yo no quiero estar así. Pues es exactamente lo mismo, pero a nivel energético. Ahora, esto tiene como relación con vidas pasadas, independientemente de si lo crean o no lo crean, ¿no? Ahorita estamos como refiriéndonos un poquito más a esta vida, a pues, las personas de dónde vienes y todo esto. Pero, ¿qué pasa para los que sí creemos en
pues en otras vidas, en que traes también aprendizajes, incluso esas mismas personas a las cuales les eres leal, vienen de otras vidas, ¿no? Entonces ya ahí ya estamos como mezclando y haciendo más amplio esto. Claro. A ver, ¿qué pasa con las otras vidas? Aquí les voy a recomendar mucho. Hay 2 libros muy buenos. Uno es Muchas vidas, muchos maestros, del doctor Brian Weiss, el cual, un psiquiatra muy reconocido, muy famoso, él hacía hipnosis y en una de sus regresiones, en una regresión que le hace una paciente, de repente la paciente empieza a hablar en alemán, ¿no? Ajá. Y ya cuando regresa, ¿no? Cuando regresa de la hipnosis y está consciente, le dice el doctor, oye, no sabía que hablabas alemán. Y le dice, no, no hablo alemán. Y le dijo, me estabas hablando en alemán. No, no hablo alemán. Y entonces ahí es donde él dice, ok, ¿cómo es que pasó esto? O sea, ¿cómo puede ser que esta persona que no tiene este conocimiento, de repente lo tenga? O sea, en un estado de hipnosis, ¿por qué tiene esto? Y entonces empieza a investigar, y empieza a investigar. Y él es de los primeros doctores que empieza a validar las vidas pasadas. Entonces hay todo un estudio, hay todo un fundamento. Y también en Netflix salió una serie que se volvió muy famosa y que me gustó mucho porque nos abrió mucho este tema a muchas personas justo que no sabían esta información o no sabía cómo funcionaban, que es Mi Otra Yo, Sí. que habla de constelaciones familiares, en donde vemos también ciertos miedos, ¿no? Sí, claro. Que pasaban, en donde una no se podía meter al mar y luego ya se descubrió el por qué era que no se podía meter al mar. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa información genética, en verdad, ahí está. O sea, ¿qué pasa? Que necesitamos abrir un poquito más nuestro panorama y entender, porque esto de vidas pasadas no es así como alguien se lo inventó. En verdad, hay muchos estudios de qué pasa a través de la genética. De hecho, me parece que es en el de Este dolor no es mío, en donde hablan de un experimento en donde ponen un ratoncito como en un tipo laberinto y en una parte del laberinto lo que hacían es que le daban una descarga eléctrica. O sea, cuando pasaba por ahí, le daba toques. Ajá. Y entonces como que o sea, pues obviamente como que se tiraba y ya de ahí reaccionaba y seguía. Bueno, este ratoncito tiene hijos, ¿va? Y a los hijos luego los meten al mismo laberinto y en el mismo punto, sin que le dé la descarga, solito se tira. Reacciona de la misma manera, como que se convulsiona igual y se tira. En el mismo punto. Eso es porque la información está a nivel genético. Entonces, hay muchísima información ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es bien importante. Aquí, una vez más, no vamos a buscar culpables. No es decir, ay, no, pues es que mi tatarabuelo, o es que mi abuelo, o es que porque mi mamá, ¿no? O mi bisabuela no resolvieron eso, entonces yo estoy así. No. De hecho, en verdad, tenemos que ser muy agradecidos porque, ¿qué pasa? Muchas de las cosas más fuertes las han pasado ellos. O sea, bendito Dios, nosotros no hemos pasado por hambruna, por Te iba a decir, guerra. porque en tiempos, pues sí es muy diferente, ¿no? O sea, si Claro. hablamos de un tatarabuelo, tatarabuela, a este momento que estamos viviendo, pues no se compara, porque Esclavitud. nada que ver, ¿no? Esclavitud. Sí, o sea, socialmente, culturalmente, pues era diferente. Claro. Hoy creo que tenemos la gran oportunidad de decidir, cosa que en esas generaciones pues no existía, no se pensaba y además yo creo que el 1% de la población mundial se atrevía a salirse de los esquemas, ¿no? Claro. Entonces, hoy esa sería la diferencia con nosotros. Hoy tenemos algo que se llama libertad y podemos utilizar nuestro libre albedrío de una manera más consciente. ¿Por qué? Porque ya sabemos, porque tenemos esta libertad a la información, al conocimiento. Podemos elegir hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, la propuesta que yo les hago es aprender a honrar desde el amor en lugar de juzgar y aprender a través del dolor.
Porque ¿qué pasa? Que cuando el humano se desconecta de su espiritualidad, porque no siempre fue así, ¿vale? Entonces, cuando el humano se desconecta de su espiritualidad, se empieza a crear esta dualidad para que nosotros podamos regresar a casa. Regresar a casa es este estado de plenitud, de paz, de armonía, de amor, de prosperidad, en donde no te falta nada, ¿vale? Entonces necesitamos de este contraste. Entonces empezamos a elegir aprender a través del dolor. Pero como no éramos conscientes de esto, entonces, ¿qué pasa? Nos íbamos con la situación y el aprendizaje a través del dolor lleva vidas y generaciones. Hoy podemos empezar a elegir aprender a través del amor. Porque para amarme a mí misma, tengo que pasar por una experiencia fuerte, desagradable, dolorosa, para decir, me tengo que aprender a amar. Puedo también elegir No pasar por ahí. no pasar por ahí y hacerlo de una mejor manera. Eso es aprender a través del amor. ¿Y qué pasaría si yo empiezo a honrar y decir, gracias a todas estas generaciones que estuvieron atrás de mí, yo vengo hoy con esta conciencia y yo hoy, en amor a mí y en amor a ustedes y a mis futuras generaciones, decido aprender a través del amor? Imagínate qué bonito sería. Bueno, es que tendría que ser, ¿verdad? Y para eso estamos aquí, porque justamente para allá vamos en un ratito, porque ya que lo tenemos descubierto, ajá, y luego ¿qué hacemos? Pero, espérame, antes yo sí te quiero preguntar, ¿qué es esto de los contratos álmicos? Y más, ¿sabes qué me llama la atención? Cuando te dicen, no, es que tú desde antes de caer así a la tierra, ya habías elegido a dónde ibas a llegar, ¿no? ¿Con quiénes? Claro, cuando llegas aquí no lo tienes en la memoria. Eso sucedió en otro plano. ¿Y cómo entonces hacemos los contratos de almas? Porque eso es fuertísimo. No es un contrato físico, es un contrato de alma. Es de eso que no ves. Exactamente. Mira, para esto te voy a contestar con una historia que me encanta y no sabes cómo comparto en terapia, que de hecho la vi en Instagram y me encantó, ¿no? Entonces, hay un grupo de almas, ¿no? Que están en algún espacio, ¿no? Y entonces un alma levanta la mano y les dice, hermanos, me toca ir a la tierra otra vez y esta vez me toca trabajar el perdón. Y entonces le empiezan a decir, no, ¿cómo crees? Esa lección es súper fuerte, o sea, toma vidas, es de las lecciones más difíciles y más en la tierra. Y dice, sí, pero es justo lo que necesita mi alma para evolucionar. Necesito aprender a perdonar. Y entonces un alma levanta la mano y le dice, ok, yo te voy a ayudar. Yo voy a ser tu papá. Dios. Y te voy a abandonar. Y tú vas a tener que aprender a perdonarme. Aquí empieza el contrato, ¿eh? Ajá. Esto es justamente parte del contrato. Sí. Y se me está poniendo toda la piel chinita de contarte esto porque es realmente como yo sí creo que sucede, pasa, sí, que claro, sucede de sí. esta manera. Y entonces otra alma levanta la mano y le dice, ok, yo también te voy a ayudar. Yo voy a ser tu maestra y voy a ser muy injusta contigo. Y tú vas a tener que aprender a perdonarme. Y otra alma levanta la mano y le dice, yo también te voy a ayudar. Yo voy a ser tu pareja y te voy a tratar muy mal. Y tú vas a tener que aprender a perdonarme. Y así es como este grupo crean este contrato álmico, pactan este aprendizaje y emprenden este viaje hacia la Tierra. Entonces, me encanta esta historia, porque ¿qué pasaría si yo en lugar de juzgar a la persona, veo a todos como maestros? ¿Qué pasaría si yo digo, ¿qué tengo que aprender de esta persona o de esta situación? ¿Qué me está enseñando? Porque ahí es donde se da la evolución. Ahí es donde en lugar de quedarnos con la parte dolorosa,
con la parte de sufrimiento, con la parte que nos cuesta, con la parte que nos da miedo, ¿qué hacemos? Aquí es donde evolucionamos. Pero ahí hay que hacer visible esto, ¿no? Ahorita el ejemplo que estás poniendo de vengo a trabajar justo el perdón, ¿no? Y entonces tiene que llegar un punto en el que esa persona se dé cuenta efectivamente que lo que más le cuesta o lo que más ha vivido, ¿no? Hasta el momento en el que le caiga el 20, es que tiene que perdonar. Entonces, ahí vamos a volver al punto de hacernos conscientes, porque si no, lo que también puede pasar, Shar, es que se vaya derecho, que no se dé cuenta, se vuelva a retirar de la tierra sin haber logrado, por ejemplo, el perdón, ¿no? En este caso, el ejemplo, Exactamente. porque también sucede, ¿no? Exactamente. Y entonces va de nuevo. Va de nuevo. Y se le empieza a acumular la chamba, ¿no? Porque, de hecho, son muchos los procesos de aprendizaje por los que el alma puede llegar a este estado de plenitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en una sola vida puedes tener varias lecciones, Sí. no solo una. Sí, sí, sí. Entonces, si ya pasas una, ¿no? En esta vida vienes a aprender a amarte. Bueno, ya lo lograste. Seguro, después de aprender a amarte, va a venir la confianza. Tienes que aprender a confiar en ti, a confiar en la vida. Y bueno, es uno de los aprendizajes más grandes, ¿no? Antes del amor propio, ¿no? Antes de aprender a amar realmente, justamente está el perdón. Fíjate que ahí, por ejemplo, claro, los mismos maestros incluso pueden aprender, ¿no? Es el que te está enseñando, el que ya te arrastró, ¿no? Ya te hizo ver tu suerte. Esa misma persona también está trabajando lo suyo. Entonces aquí sí, es como un trabajo colectivo, aunque hayan pactado, ¿no? Ayudar a cierta alma, en realidad no. El trabajo es en conjunto. Y aquí es donde nos damos cuenta que nada es como que, ay, pues ya te tocó esa mamá o ese papá, porque, ¿no? O sea, todo tiene un sentido. Incluso hay personas con las que sientes como mucho más afinidad, Claro. que no te logras explicar. Porque además, pues, no, según no las conocías, ¿no? Según. Según. Sí, sí, sí. Apenas las vas conociendo, pero se siente algo que muchas veces no se puede explicar. Exacto. Entonces, sí puede suceder que estos mismos contratos se vuelvan a hacer con las mismas almas, nada Siempre. más que jugando diferente puesto. Siempre, 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 siempre pasa exactamente lo mismo. De hecho, yo tengo mi teoría de que mi hija en mi vida pasada fue mi mamá. O sea, y luego le digo, porque también tiene ciertas actitudes de mamá conmigo, ¿no? Y le digo, no, esta vez yo soy la mamá, no tú, ¿no? Yo creo que tenemos esto y justamente cuando son más cercanas es porque vienen las lecciones más fuertes. Y yo te voy a compartir una experiencia porque me pasó algo muy similar a la historia que te conté. Tuve una relación muy difícil con una persona narcisista hace muchos años y me costó mucho trabajo salir de ahí, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, lo logré. Porque justamente era el maestro que venía a enseñarme amor propio, porque yo juraba que me amaba hasta que estuve con él, ¿no? Y cuando termina esta relación, pasan unos meses y yo vengo manejando en periférico, vengo manejando normal y de repente me les voy. O sea, como que mi piloto automático se quedó en el volante y mi conciencia se fue a otro lugar. Va a ser difícil describirlo con palabras, pero era como un lugar oscuro. Y entonces regresé al momento en el que nosotros hicimos un pacto, esta pareja que yo tenía y yo. Escuché las voces, no pude ver nuestros cuerpos, nada más escuché las voces, yo sabía que él era él, ¿no? Sí, claro. Y que yo estaba acá. Era como si estuviéramos como en este espacio vacío, Sí, sí. bueno, no vacío, oscuro, entre las estrellas, más o menos como ahí, ¿no? Y entonces él me decía, Charlene, por favor no me odies. Yo voy a llegar a tu vida y voy a ser un patán. Pero es que es lo que tú necesitas para que tú despiertes.
Y eso te lo juro que ya lo sabía, pero después de escuchar esa conversación y de ahí, pum, regresé otra vez al volante. Y entonces me gustó mucho entender eso porque no fue algo personal. O sea, no fue que esta persona me quisiera hacer daño. Él venía con esa función y por eso me decía, por favor, no me odies. Esa es mi función en tu vida para que tú despiertes. Y siempre digo, mi maestro patán, ¿no? Claro, oye, a ver, esto me encanta porque el no lo tomes a personal. Siempre, de los siempre nos tomamos a personal todo, ¿no? Ah, o sea, es para mí, o sea, es que me lo quiere hacer a mí, el daño es, ¿no? Sí. Y es precisamente porque no estamos abriendo el campo, o sea, no es solo para ti. No. En ese momento Es sí. para ti. Ajá, exacto, para ti, porque pues así tocaba, ¿no? Una vez entrevisté a alguien y se enojó cuando le dije, bueno, platicaba acerca de un cuento que había escrito, que entonces hablaba justo de una relación como súper complicada con cierta persona. Entonces le dije, bueno, al final, pues también uno decide con quién estar. Y eso ya lo decides de manera consciente, Sí. ¿no? Aquí ya sin saber del contrato y demás. Y entonces se molestó porque me dijo, no, pero es que yo no estaba ahí por gusto, no decidí que me maltratara por gusto. Y dije, espérame, pero todo empieza con una decisión. Entonces, ya, ¿no? Omití cualquier comentario porque, claro, entiendo que uno no decide, voy a elegir a esta persona claro. porque sé que me va a hacer ver mi suerte y me va a arrastrar por el suelo. No, o sea, conscientemente no es así. Inconscientemente sí. Ajá. Entonces, al final sí decidiste, ¿no? Sí. Entonces, siempre que nos quejamos del maltrato, pues sí, de cosas que a lo mejor no te gustan de las personas, de la vida misma, es porque así tenía que hacer. Y suena muy fuerte y dirás, lo estoy haciendo con dientes para afuera, ¿no? Porque a lo mejor no le ha pasado. No, bueno, creo que todos hemos tenido dificultades en la vida y al final sí debes de saber que es así como tenía que ser, ¿no? Por más doloroso que pueda ser, porque regularmente, bien lo decías, pues nos cargamos más al verlo con dolor, con sufrimiento, con toda esta parte que pues, nos puede llegar a llenar de negatividad, que verlo desde otra forma, ¿no? Cuando ya le das la vuelta, Exacto. entonces ocurren muchas cosas, ocurre el perdón, ocurre el amor propio, ocurre infinidad de cosas buenas, ¿no? Exacto. De momento no te encanta. No, de momento no. Pero ¿qué pasa? Que justamente, mira, siempre elegimos. Hasta no elegir es elegir, porque estoy eligiendo no elegir, ¿no? Lo que pasa es que elegimos de manera inconsciente. Y entonces cuando eliges de manera inconsciente, ¿qué es lo que pasa? Que estás eligiendo a través de esos condicionamientos y esa información inconsciente, subconsciente que tú tienes y no te das cuenta. Entonces, sí estás eligiendo, Sí. ¿va? Solo que no somos conscientes de esta parte. Ahora, ¿qué podemos hacer realmente? Creo que eso es lo más importante, Sí. ¿no? Uno, tratar, o sea, siempre les voy a recomendar, vean la vida como maestro, o sea, porque siempre nos está enseñando. Eso es algo que pasa con la naturaleza. De hecho, hay muchas personas que han logrado la iluminación únicamente a través de la contemplación, a través de observar qué pasa a su alrededor, a través de observar la naturaleza. Entonces, si nosotros empezamos a ver todo como maestro, pues mira, tan fácil, cada día, todos los días, tenemos una de las lecciones más importantes que podemos cruzar nosotros y ni siquiera nos damos cuenta, que es en el amanecer y en el atardecer. Porque entonces está el sol, toda esta parte de luz, y luego tenemos la noche con la oscuridad, y no se pelean. El sol no se pelea o el día no se pelea con la noche. Cada uno tiene su momento. Y entonces el sol brilla muy bonito, a veces sí, a veces no, pero pues ahí está presente, ¿no? Y cuando es el turno de la noche, entonces la luz le da paso a la oscuridad. Y en ese abrazo se da uno de los espectáculos más bonitos, que es el atardecer y después en el amanecer. ¿Esto qué significa? Es el abrazo de la sombra. ¿Qué pasaría
si tú reconoces tu luz y cuando estás brillando, qué bonito, pero cuando te toca ver esa sombra, estar en esa sombra, pasar por ese miedo, por ese dolor, permites que tu luz abrace esa sombra. Todos los días tenemos lecciones. Todo a nuestro alrededor nos enseña humildad, paciencia, amor, confianza, bondad, todo a nuestro alrededor, pero no lo vemos. Resulta que quienes más te enseñan sí son tus seres cercanos, ¿no? Siempre, siempre. Y tiene que ver justo con este tema. O sea, sí, todas las personas que aparecen en tu vida tienen un porqué y un para qué, ¿no? O sea, eso me queda claro. Pero hay gente que llega a lo mejor y está 1 año, 2, 5 años, X tiempo, ¿no? Y ya hasta ahí, y tan. Pero los que siempre están, Sí. pues es justamente tu familia, de dónde vienes. Y aparte te duele más, no es lo mismo no, enojarte por supuesto. con la cajera, con el del Claro, cacho de, con el el compañero coche de de trabajo, bulto, con el sí. compañero de trabajo y dices, ay, ya, ¿no? Y luego muchas veces, no sé si tenga relación este tema, que no entiendes el por qué uno dice, bueno, entre familia pues siempre debe haber amor, respeto y bla, 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 ¿no? Y en esos núcleos familiares muchas veces es donde vemos Las peores traiciones. o sea, las tragedias Sí. más grandes, Sí. traiciones, exactamente, el que no entiendes es que cómo no puede sentir, o cómo no puede querer, o sea, cómo pueden pelear por esto, ¿no? ¿Por qué? Digo, entiendo que sí tocaba de esta manera, pero ahí ¿es contrato o es lealtad? Las dos. O sea, es esta información, esta lealtad que viene por la sangre. A ver, dime si tú cuando estabas embarazada, antes de tener alguno de tus hijos, no lo amabas ya. Ni siquiera lo conocías. ¿Y por qué lo amabas? ¿Por qué tenías esta lealtad? ¿Por qué te cuidaste? ¿Por qué te esforzaste? ¿Por qué muchas personas que tienen muchas complicaciones, ¿no? He visto muchos casos de embarazos Sí, que sí. al final la mamá dice, salvan al bebé, un ser que no conocen. Híjole. Sí, ¿De dónde viene? No lo sé, no te lo puedo explicar. Esas Sí. cosas no se pueden No, explicar, no lo simplemente existen. Sí. Simplemente pasan, simplemente Sí, se sienten. sí. Yo me acuerdo que en mi primer ultrasonido estaba el saco gestal, o sea, todavía ni se Nada, desarrollaba no se mi ve nada, bebé, ¿no? o Yo sea, sé, yo nada, sé. saco gestal, o sea. Y yo cuando vi eso, sentí el amor más grande que había sentido en toda mi vida. No me acuerdo que llegué y le escribí una carta y puse, ¿cómo puede ser que una sabrita sea más grande que tú y yo sienta este amor y esta emoción? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este sentimiento y esta lealtad que yo estoy teniendo cuando ni siquiera, o sea, cuando era un saco gestal, ¿sabes? Y ya lo tenía ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil de explicar con palabras lo que es energía, porque no la podemos ver, pero la podemos sentir. Se siente, sí. Porque no la podemos ver, pero podemos sentir su carga. Y esta carga puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser también muy intensa o muy sutil. Entonces depende. Entonces, ¿para qué es importante saber esto? Porque resulta que si tú no sanas toda esa información, pues sigues repitiendo de generación en generación, en generación, en generación. Pero puedes hacerlo. Yo doy un taller que se llama Liberación del Clan y Votos Karmáticos, en donde, ¿qué hacemos acá? Renovamos contrato. Aquí decimos, bueno, hoy, desde mi divina presencia, yo, ¿no? Y es tu nombre en mi caso, Charlene Vega Oropeza, elijo de manera consciente ya no aprender a través del dolor, liberarme de estas memorias, liberar a todos mis ancestros hacia arriba, de mis padres hasta mis tatarabuelos y los demás de la línea, y de mí hacia abajo a mis hijos, sobrinos, futuros nietos y futuras generaciones. Y entonces ahí escribimos todo mal que le puede asistir a un alma o a un ser. O sea, nos liberamos de separaciones con dolor,
enfermedades, y de hecho hay una parte que me encanta porque dice enfermedades conocidas o futuras, virus conocidos o futuros, pérdidas de tierra, emigrar de un país sin voluntad propia, traiciones, maldiciones, enfermedades, o sea, en verdad es el contrato más completo que yo he visto. Y entonces ahí que decimos, me libero, nos libero. ¿Sí lo podemos romper? Se puede romper. Se puede romper. Esto está muy interesante. Ahora, en cuanto a una lealtad, ¿no? Digo, la palabra como tal lo dice, pero expliquémoslo brevemente. ¿Qué es una lealtad? A ver, es algo con lo que tienes un compromiso. Un compromiso yo creo que físico, mental, emocional, sentimental, espiritual, ¿no? En donde esa lealtad te hace seguir o ser parte de, sin importar lo que sea. Igual nos vamos a lo mismo. Es algo tan energético, es un comportamiento, es como una actitud. A ver, nosotros es algo que se crea de manera natural. Sí. Si te fijas entre los animales, se da en las manadas, ¿no? En donde también, inclusive, muchos se protegen en el ecosistema. También tiene toda esta parte en donde se protegen, donde se cuidan, ¿no? Entonces ya es parte de nuestra naturaleza. Nosotros lo hacemos con las personas que más amamos. Sí. Les somos leales, aunque no estén en lo correcto. Pero somos leales, porque ¿cuántas veces no estamos de acuerdo con alguna actitud que puede tener alguno de nuestros padres o alguno de nuestros abuelos, sí, pero no. O nuestros hijos, Sí. pero no vas a decir, bueno, no, ya. Ya dejas de ser. Lo sacamos a la calle, lo exiliamos. No. Es muy difícil. Digo, habrá algunos casos que sí, Sí, tengan claro. el atrevimiento, pero en la mayoría no. Ahora, ¿cuáles son las lealtades más frecuentes? Porque sí las hay, ¿no? Sí. Los ejemplos de repente de las mamás muy jóvenes, ¿no? Muy, muy jóvenes, que viene sí, de generación en generación, y puede estar 4 generaciones iguales, Sí. ¿no? O Mujeres solteras o que de plano no divorciadas. machan, ¿no? Ningún tipo de relación. ¿Cuáles serían las más comunes? Yo creo que sería, número 1, enfermedades, ¿no? Que es lo que, y aparte eso, ya conscientemente todavía lo grabamos más, porque es así como, no es que mi abuelo tenía diabetes, mi papá tiene diabetes, entonces yo ya soy propenso, yo ya tengo, o sea, ¿sabes? Entonces vas repitiendo. La número 1 yo creo que sería enfermedades, en donde podemos ver justamente esa raíz emocional más bien, y ahí poder liberarla. La otra sería en relaciones, en donde hacemos pactos, donde igual y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? La bisabuela, ¿no? Una mujer muy empoderada, muy dura, ¿no? Que le tocó aprender sola y entonces viene como esta parte de mujeres muy empoderadas, por así decirlo, porque realmente Los matriarcados. los matriarcados no siempre, yo creo que ningún extremo es bueno. Sí. En relaciones se da mucho, votos de carencia. Te voy a decir eso, la cuestión Económica. económica. La cuestión económica, eso también lo traemos muchísimo, ¿no? Hay una frase que hemos escuchado mucho como pobres pero honrados, ¿no? Que igual y alguno de nuestra generación lo hizo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que ya vienes con estas memorias, con esta información. Yo creo que estos 3 es de los más importantes. Sin embargo, pues, a ver, enfermedades, la manera en la que te relacionas, ¿no? Y tu economía. Que son fundamentales para que puedas tener una vida amable, ¿no? En esta Exactamente. vuelta a la tierra. Shar, ¿cómo podemos trabajar? Bueno, mira, la manera en la que yo creo que la mejor manera para poder trabajarlo, que es el trabajo que he hecho, que comparto también, nos ayuda mucho constelaciones. Sí. Constelaciones, porque como que empiezas a poner todo en su lugar y muchas veces
mágicamente aquí sí Te puedo llega la utilizar- información además, ¿no? Exactamente, Ok. te llega la información, entonces es para alinear y mover la energía, se me hace algo muy bueno. Y justamente este taller de liberación del clan y votos karmáticos, porque primero escribimos este contrato a través del dolor, en donde estamos reconociendo todas estas memorias que pudieron estar en mi linaje o en alguna de mis vidas, ¿no? Desde que yo llegué a la tierra, y renovamos contrato para aprender a través del amor, a través de la luz, a través de la paz. Entonces, esto se me hace algo muy bueno. Siempre lo más importante va a ser perdonar. Observa, por favor. ¿Por qué? Porque todos somos maestros. Entonces, si estás viendo una situación que se repite y se repite y se repite, ya es momento que la atiendas, ya es momento de que la hagas consciente y te enfoques en eso y observes qué necesitas. Sanar generalmente siempre empieza con perdonar, porque el perdón te ayuda a liberar esa energía. Ya no Sí. estás como de me la debes, ¿no? Ya es así como ya me hago cargo. Y ojo, no es necesario que vayas y busques a la persona y le digas, ay, te perdono. Sí, ¿no? no. Es algo como, ya cuando llegas a este punto, ya es algo más interno, ¿no? O a veces no muy, tienes la muy personal. oportunidad. O sea, ¿qué O pasa a veces si la yo persona soy- ya no está, Ya no exacto. está. Y ya te quedaste ahí atoradísimo. Exacto. Entonces, siempre es tiempo, ¿no? Siempre es tiempo. O sea, siempre hay que recordar que podemos aprender a través del amor, que podemos vivir de una manera más pacífica, más amorosa, más abundante, más saludable, más plena. Y en el caso, por ejemplo, de las niñas y los niños, que también obviamente traen estos contratos y estas lealtades, ¿no? Todavía no lo descubren, porque es conforme pase su vida. En nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo, o sea, mamá, ¿yo puedo cortarles el contrato a ellos? De hecho, con este contrato liberamos arriba y Y liberamos abajo. Y aparte, toda la energía que tú liberes en ti, todos esos aprendizajes karmáticos, en automático se ven beneficiados. ¿Por qué? Porque ya no estás transmitiendo la misma energía. Ahora dices, ya nació, ¿no? Sí. Ya nació, ya está aquí. Simplemente con tu intención y cambiando tu actitud, ¿no? Vas a ayudar a liberar a esa persona para que no tenga también eso. O sea, si ya empiezas a observar un patrón parecido, simplemente ya tú lo puedes cambiar en ese momento. Bien, pues a ver, aquí ya está breve, rapidísimo lo que pudimos compartirles y lo más importante, ¿tenemos pronto este taller? ¿O dónde te vamos a encontrar? ¿O qué? ¿O qué? Sí, mira, para junio lo vamos a hacer. Generalmente lo hago en grande, ¿no? 2 veces al año. Sí. Siempre es como el de noviembre, siempre seguro. Y en junio lo voy a hacer, todavía no tengo la fecha exacta. Puede ser en línea, no hay ningún problema. En línea, presencial, es un trabajo de 9 días. No nos vemos los 9 días. ¿Por qué? Porque tenemos que cerrar el ciclo. Wow. Entonces, iniciamos el día 1 y cerramos el día 9. Es un trabajo precioso. Me encanta porque es en equipo, pero también es individual. Nunca deja de ser individual. Entonces, nada más hay que estar atentos a las fechas, ya sea bueno, generalmente en mis redes pueden ver esa información y en verdad es un trabajo maravilloso. Y además a mitad de año me parece fantástico. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, en Instagram estoy como charlene.vega y en Facebook como Charlene Vega. Ahí está. Hay que seguirla para no perder fecha y si no, aquí se las vamos a conocer. Muchísimas gracias, Char. Ay, Karen, me encanta. Vamos a siempre. liberarnos. Sí. Ándele, porque luego andamos muy cargaditos. Y Ya eso, sé. pues mire, no nos va a hacer como mucho bien. No nos ayuda para nada. Viajemos ligeros. Y para Exactamente. viajar ligeros hay que asistir con nuestras guías. Muchísimas gracias. Char. Gracias, Nos vemos Bella, pronto. gracias. Que tenga buen día, buena noche a la hora que sea que nos esté viendo. Sean muy felices, apapáchese y ya sabe, actuemos desde el amor. En este mes de abril, el doctor Mario Salazar, patrocinador de este espacio, nos tiene una gran promoción. Si quieres lucir muy bien, pues ahí te va lo siguiente, porque te ofrece 2 sesiones de carboxiterapia o bien una sesión de carboxiterapia y radiofrecuencia a un precio especial.
Ambas te sirven para que combatas la flacidez, la celulitis, te vayas a la grasita localizada y a través en carboxiterapia del CO2 puedas hacer el tratamiento, o bien radiofrecuencia que estimula la producción de nuevo colágeno. Así es que ahí está esta excelente promoción. Te dejo en pantalla el dato y también el número al cual te puedes contactar. El número es 2227 39 92 51, o bien puedes escribir a través de sus redes sociales dr.mario.salazar. Ahí está la información. Ser Consciente fue presentado por Dr. Mario Salazar, Medicina y Cirugía Estética, Bariatría, Fisioterapia y Spa. Contáctanos 2227 39 92 51.